cosas. Canarias no está de acuerdo con el reparto que el Estado ha hecho de los fondos para luchar contra la sequía. De hecho, el gobierno autonómico considera irrisoria la partida que Madrid va a destinar a Canarias. Hablamos de ello y demás asuntos del sector primario con Narváez Quintero, que es consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. Consejero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, han dicho ustedes que ese reparto de las ayudas para la sequía les parece tremendamente injusto. Le pregunto, para contextualizar, para este asunto, ¿cuánto dinero va a repartir el Estado y cuánto le corresponde a Canarias? Bueno, el Estado reparte más de 20 millones de euros en la sequía para toda España, y a Canarias no le llegan ni 20.000 euros, con lo cual es muy irrisorio. Porque así lo hemos hecho saber, tanto al ministro en la reunión que tuvimos, el presidente del Gobierno como yo, como por escrito y formalmente. No se han tenido en cuenta las condiciones diferenciales de Canarias. Se ha tenido en cuenta Canarias otra vez más como un territorio continental, como un territorio continuo, como si no fuéramos islas, y no se tuvo en cuenta el nivel de pastoreo, el pastoreo que existe en Canarias, los pastos, los forrajes, con lo cual, en definitiva, no se tuvo en cuenta lo que, por ejemplo, tenemos por derecho en el 349 del Tratado de la Unión Europea, una región ultraperiférica fragmentada. Y eso hizo que los indicadores que utilizó el Ministerio para el reparto de los fondos de la sequía en Canarias fueran irrisorios, casi ridículos. Hemos hablado con el Ministerio, hemos criticado, no ha modificado el reparto, pero bueno, se han comprometido en principio que en un próximo reparto tendrán en cuenta los condicionantes y los indicadores de Canarias. Un próximo reparto, pero para este se queda la cantidad en torno a esos 20.000 euros, por lo que veo. Desgraciadamente e injustamente se queda la cantidad en esa parte muy irrisoria, con lo cual lo que hemos sido muy duros con el Ministerio, no entendemos por qué no se tuvo en cuenta, y esto es porque también el gobierno anterior, el gobierno de Canarias, quiero decirlo así, también manifestó su desacuerdo y también manifestó sus quejas ante el Ministerio, pero desgraciadamente ni el gobierno anterior ni a este gobierno se le ha hecho caso por parte del Ministerio. ¿Y esos 20.000 euros para qué van a servir? Bueno, pues imagínense, prácticamente para nada, ¿no? Porque bueno, en definitiva, esos son para particulares, que nos parece bien, pero es una cantidad muy ridícula. Evidentemente, las pérdidas del agricultor y el ganadero por la sequía en Canarias han sido muchísimo mayores, ¿no? En este caso, nosotros, ¿qué hemos hecho? En las reuniones que hemos mantenido con el sector agrario de Canarias, en las manifestaciones que se han producido en Canarias, cuando hemos recibido una serie de reivindicaciones que nos han pasado y que nos hemos comprometido algunas de ellas, una, sacar una ayuda directa de 1,5 millones directos a sectores, subsectores agrícolas, como puede ser la papa, por ejemplo, la batata, la viña, que son productos de secano en Canarias y que evidentemente pudieran tener una disminución en su producción y en su renta del año 2022 al año 2023, y vamos a sacar ese 1,5 millones. Aparte de eso, también nos hemos comprometido a sacar la ayuda para el coste de elevación del agua este año otra vez. Vamos a intentar que sea otra vez por 13 millones de euros. Estamos esperando también a los fondos del Estado que tienen que participar en esta ayuda, y después diferentes inversiones, tanto a nivel privado como público, para el riego en Canarias. En el caso de esas ayudas directas de 1,5 millones de euros que va a poner en marcha el Gobierno de Canarias, ¿cómo se va a repartir ese dinero y cuándo se repartirá? Bueno, la intención, hemos cerrado con las organizaciones agrarias profesionales de Canarias, que el reparto será en un cálculo de pérdida de renta y de productividad del año 2023 respecto al 2022. Es decir, al final, la manera más fácil y más directa de hacerlo es, como dije, aquellos cultivos de secano, es decir, aquellos cultivos que no les llega el riego, con lo cual la sequía y la falta de lluvia les ha afectado más, y que puedan demostrar, nosotros tenemos los datos, que demuestre que en el año 2023 han perdido producción, con lo cual han perdido productividad y renta, y hacemos el cálculo sobre 2022 a 2023, y ahí le pagaremos un indicador por esa pérdida. En el caso de estas ayudas que otorga el Gobierno central, un último apunte, le quiero preguntar, hablamos de en torno a 20.000 euros, pero según los cálculos del Gobierno de Canarias, no sé si tienen ese cálculo, ¿cuánto debería haberle correspondido a Canarias si se hubiesen aplicado esos criterios que tienen en cuenta nuestras condiciones ultraperiféricas? Hombre, el cálculo exacto no lo puedo decir, pero estoy completamente seguro que la pérdida de renta por sequía puede superar perfectamente los 4 o 5 millones de euros en Canarias. Hace algunas semanas, consejero, se reunía la mesa de la sequía con la participación del Gobierno, también de los cabildos y de los ayuntamientos. ¿Han avanzado en algo de lo que se acordó aquel día? Bueno, fue otro compromiso del presidente del Gobierno, incluso con las organizaciones agrarias en esas manifestaciones. Yo creo que fue fundamental sentarnos todos, estaba la Federación de Municipios, estaban los consejos insulares y los cabildos, que son las competencias mayores en Aguas de Canarias, y estaban diferentes departamentos del Gobierno de Canarias. Se habló en varios aspectos. Yo creo que se habló de qué acciones o qué competencias tenemos cada administración para intentar garantizarlas y planificar el futuro. Como Gobierno nos pidieron, tanto los cabildos como los ayuntamientos, poder legislar
para que los cabildos y ayuntamientos pudieran ejecutar obras de manera de urgencia o emergencia y que pudieran salvar esos trámites que a veces y las dificultades que tienen los ayuntamientos y los cabildos para esas obras. Estamos trabajando en eso. Se habló incluso de una pequeña modificación puntual de la ley de agua para garantizarlo, y también se habló de las pérdidas que tienen que asumir los ayuntamientos. Fundamental, las pérdidas que tenemos en el agua de abasto es fundamental. Se habló de la planificación de los cabildos, que es su competencia, y de la inversión pública que tenemos que hacer el gobierno. Nosotros hemos planteado hacer una inversión en estos 3 años y medio en agua agrícola, zona agrícola, desde el gobierno de aproximadamente unos 80 millones de euros en diferentes islas. ¿Sabe usted que el Ministerio ha presentado un paquete de medidas, 43 para ser exactos, para dar respuesta a las reivindicaciones, a las protestas que hemos visto en las últimas semanas del campo? Protestas aquí en nuestro país, también las hemos visto a nivel europeo. De hecho, Bruselas también se ha comprometido a flexibilizar la PAC y algunas políticas medioambientales. ¿Usted cree que tanto la propuesta del Gobierno central, del Ministerio de Agricultura de Luis Planas, como de Bruselas, responde a las reivindicaciones del sector primario? Hombre, viendo los documentos que han presentado las organizaciones agrarias profesionales, ponen en duda que las medidas del Ministerio, las medidas de 42 medidas del Ministerio, ponen en duda que sean efectivas. Pero sí es verdad que yo creo que son medidas que por lo menos hace un año estas medidas eran imposibles, tanto por parte del Gobierno de España como por parte de la Unión Europea, de la Comisión. Eran completamente imposibles, innegociables. Hoy en día están encima de la mesa. Es verdad que son medidas positivas. Lo que nosotros creemos que la aplicabilidad real en el campo de estas medidas no va a tener el efecto que piensa ni el Ministerio ni la Unión Europea. Primero, porque la Unión Europea la hace temporal, no la hace para un año. Si estamos dándole, en el argot canario, una patada para adelante, es verdad, pero creo que debería profundizar mucho más. Cierto es que hay algunas medidas de simplificación que van a ser positivas, pero el fondo de la cuestión solo se han metido en la parte de simplificación, en unas de no acometer dentro de la PAC algunas de las medidas ambientales que la propia presidenta de la comisión, el propio comisario y la presidenta han dicho que es verdad, que es una PAC muy medioambiental y que no se ha tenido en cuenta a los agricultores y ganaderos para hacerla. Eso es fundamental. Pero no es menos cierto que otra cuestión no han tocado absolutamente nada, y es aquellos acuerdos con terceros países. Absolutamente nada se ha dicho de esto. Es una de las principales quejas del campo. Claro, la principal reivindicación es decir, seguimos compitiendo deslealmente con productos que vienen de terceros países. Europa sigue siendo una política hipócrita y cambia agricultura por otros mercados, que nada tienen que ver con la agricultura. Entonces, claro, al final, en Canarias seguimos compitiendo con unos productos que evidentemente son más baratos o pueden entrar más baratos, porque la mano de obra, los efectos ambientales, los impuestos que tienen al plástico, otros impuestos que tenemos en Europa no los tienen, y los fitosanitarios, que es lo peor. Es decir, aquellos productos que en Europa están prohibidos, porque Europa dice que son venenos para la salud y que en otros países se pueden utilizar, con lo cual eso no se ha hablado nada y sigue siendo una reivindicación del sector. Hablando de esa importación de terceros países, la semana pasada nos acompañaba el secretario general de ASAGA aquí en Canarias, Teo Hernando, y nos aseguraba que hay 2 informes de sanidad del Gobierno de Canarias que señalan que la recuperación de la línea marítima entre Puerto del Rosario de Fuerteventura y Tarfaya con Marruecos es un riesgo fitosanitario para el campo de aquí de las islas. Si fuese por usted, ¿se recuperaría esa línea marítima? Sí, es verdad que existen esos 2 informes, que puede ser un riesgo. Si no se ponen las medidas adecuadas, evidentemente que puede ser un riesgo. Igual de riesgo son los puertos actuales y las conexiones actuales. Hay que recordar, sin la línea de Tarfaya, hemos introducido en Canarias más de 90 plagas. Una, la más famosa, la polilla guatemalteca. Esa plaga no entró por Tarfaya, entró de Latinoamérica. Y en su momento, a los 2 años de introducirse, redujo la producción de papa en Canarias en un 50%. Como esas, muchas más plagas. Nosotros lo que estamos diciendo, y los informes lo que dicen es que es evidente que no podemos ponernos en contra de una línea. Yo creo que Canarias tiene que estar conectada, pero sí lo que exigimos y pedimos que seamos rigurosos en las medidas que en cualquier puerto, no solo en la nueva línea de Fuerteventura con Tarfaya, sino en los puertos actuales de conexión, principalmente La Luz en Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. ¿Consideran ustedes desde el Gobierno que hay deficiencias, déficit en los controles en los puertos de las islas? Existe déficit y deficiencia, porque no tenemos ni el material ni el personal adecuado para controlarlo. De hecho, las plagas han entrado. Nosotros hemos hecho, y quiero agradecer, y lo quiero hacer públicamente, en este caso la colaboración con la Policía Canaria y con la Guardia Civil, con Seprona, que están colaborando para hacer inspecciones, porque hace 2 semanas encontramos más de 5.000 kilos de productos que eran ilegales y que entran por nuestros puertos actuales. Con lo cual, esos 2 riesgos. Primero, compiten deslealmente con nuestros productos y segundo, sanitariamente. ¿Productos ilegales que ya habían pasado los controles? Ya habían pasado los controles y los encontramos en hoteles. Entonces, lo que quiero decir es que, al final,
si no ponemos más medios, primero, estamos compitiendo deslealmente, como dije, con nuestra producción, y segundo, y peor, es contra la salud pública, es un atentado contra la salud pública, porque vienen productos que en Europa están prohibidos y que no se pueden vender, con lo cual lo que exigimos, mucho mayor control al Estado en nuestros puertos. ¿Qué productos ilegales eran los que se encontraron? Por ejemplo, encontramos piña, papaya, mango y melón. Pues Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno, muchísimas gracias por habernos acompañado para hacer esta radiografía de esas ayudas a la sequía, también de todas las reivindicaciones del sector primario aquí en las islas. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes y buenos días.